Entonces, listo. Ahora sí, vamos a entrar de lleno con esta parte 2 de nuestro agente, ¿ok? Y ya saben, lo mismo que en la sesión pasada, va a ser full en N8N. Entonces, vamos a retomarlo donde nos quedamos. Déjenme, voy a ver, voy a abrir el flujo donde nos quedamos. Aquí está. Ok, aquí está. La parte 1 del agente, ¿vale? Justo en esto nos quedamos. En esta misma parte nos quedamos. ¿Ok? Entonces, vamos a recopilar, vamos a otra vez retomar en dónde estamos, en dónde nos quedamos y vamos a ver qué más nos falta. ¿Ok? Entonces, déjenme les muestro este flujo. ¿Ok? Justamente por eso lo partí. Bien, en la primera clase y en la primera sesión, para quien no pudo estar presente, pero recopilamos y si tiene duda de eso, lo vemos también a detalle. Vimos cuál es el webhook o cuáles son los eventos que vamos a estar utilizando para activar, en este caso, nuestro agente, ¿vale? En la mayoría, pues es mensaje, como que lo más común. Entonces, a partir de ahí, seleccionamos un mensaje y lo dividimos y lo partimos. Bueno, de hecho, esto no viene aquí, o sea, esto viene directo. Pero bueno, les adelanto que es, o más bien ya los voy preparando de una, porque este agente es el mismo que vamos a estar escalando y el mismo que vamos a estar arreglando en las próximas dos sesiones que nos quedan. Entonces, realmente esto es como la base y lo que yo les comentaba del crecimiento ya horizontal, ¿ok? O sea, ya sentamos las bases y ahora toca el crecimiento vertical. Ahora sí, a partir de ahí agregar integraciones. Es algo que vamos a estar viendo en la sesión de escalar tus agentes, pero yo les puedo mostrar algo que, cómo le estoy poniendo esteroides a el propio agente que estamos construyendo. Realmente todos, de hecho, todos los agentes conversacionales que yo tengo son esos, nada más que pues les voy añadiendo, quitando cosas, dependiendo del objetivo, evidentemente. Entonces, eso es muy importante. Yo les voy a mostrar y les voy a dar un pequeño preview de lo que vamos a estar viendo. em, de lo que vamos a estar viendo, bueno, primero para la próxima sesión, que es la de arreglar los errores, un error que de hecho justo le tomé captura y es este, y lo guardo porque pues se desaparece, y esto es algo real, si se dan cuenta, vean cómo venía perfecto el agente, y justo en esta se equivocó, y se equivocó porque pasó algo extremadamente raro, y es que gastó más tokens. Miren, el request fue demasiado largo para que lo pudiera procesar el chat GPT. Además de que tiene un límite, vean, de 30,000 tokens. Y esta solicitud estaba pidiendo 39. Entonces, bueno, ahí se bloqueó eso. Es un error rarísimo. O sea, tienen que ser solicitudes, vamos, pero lo vamos a estar viendo. Bueno, eso para la próxima sesión. Y como se pueden dar cuenta, pues sigue siendo tomando como base el agente que estamos creando ahorita, ¿ok? Y ya para lo último, bueno, tiene esta columna o esta vertiente que registra los mensajes que nosotros le mandamos cuando queremos intervenir en la conversación, ¿ok? Cuando vemos un prospecto y nosotros mismos queremos responderle, pues este agente lo permite. Y además, cuando pasa cierto tiempo que tú no respondes, entra el agente de nuevo, pero ya tiene contexto y conocimiento de lo que tú dijiste. Entonces continúa a partir de lo que tú ya dijiste. ¿Ok? Básicamente eso mismo, evidentemente con cada una de las personas que tú mandes mensaje. Si no, pues no. Mm, Y otro agente que manda que manda un documento en PDF. O sea, piénsenlo para ustedes, qué cotizaciones, qué documentos, qué cosas tienen en PDF que se pueden enviar. Entonces, vean cómo es justamente a partir de donde nos quedamos, a partir de, pues, de ahí en adelante. Y ahora, justo lo que vamos a estar trabajando es esta parte de el envío de respuestas y obviamente la conexión con el CRM. ¿Ok? Todos, me imagino, independientemente de cuál sea su CRM,
Lo único que cambiaría sería la herramienta que vamos a estar utilizando, pero pues para fines de este ejemplo vamos a usar Google Sheet, que pues funciona perfecto. No sé quién tenga otro CRM, me parece por ahí que Carlos, que justo ahora no lo veo por acá, pero él comentaba que tiene un cierto tipo de CRM, entonces, pero básicamente la funcionalidad es la misma, ¿vale? Entonces, ahora sí, vamos a regresar a a lo de nosotros, al nuestro, a nuestra versión 1 de nuestra gente y donde nos quedamos, ¿ok? Ahora sí. Hola, hola Jorge, ya vi que te uniste, bienvenido, bienvenido. Ahora sí, vamos a darle, vamos a lo que te gusta, Jorge. Ya lo he puesto en práctica, ¿ok? Entonces, nos quedamos en esta parte de la gente. Ahora, ya conseguimos que diera una respuesta. Ya vimos que puede responder la gente. Ahora, ¿qué sigue o qué es lo que toca a partir de aquí? Podríamos decir que de escalamiento horizontal, lo que les decía, realmente ya lo terminamos. Ya es funcional. Y de hecho ya es incluso funcional hasta avanzado, porque algo que no tienen la mayoría de agentes es esta parte de la memoria temporal, el buffer. Bueno, buffer o caché, como quieran decirle, memoria temporal. La recopilación de sus mensajes. Entonces, para empezar, ya ahí está avanzado ese agente. ¿Ok? Daniela, coméntamelo. Hola, mira, consulta esta parte de Redis. Redis se instala con el Easy Panel, ponte tú, me perdí esa parte. Sí, sí, sí. De hecho, eso va a venir ya en el módulo, en el módulo que vamos a estar sacando, ya pregrabado, igual conectando ahí Redis. Pero sí, Ah, es parte perfecto. de nuestro servidor. Ujú. Súper. Ujú, muchas gracias. No, de nada, Daniela. Sí, realmente ya este tipo de detalles, pero quería como que primero que lo entendieran de forma general para que vean de lo que trata cada una de las herramientas, qué es lo que hace cada una, sus funcionalidades. Y en este caso vamos a estar usando pues justamente la parte de Redis, que es lo que se encarga pues de recopilar todo el historial de mensajes, borrarlos de forma temporal, ¿vale? Entonces, sí, no se preocupen, van a tener un módulo, la verdad es que es súper sencillo, un video igual como de 3 minutos. Hay dos formas, pero yo les voy a enseñar la de instalarlo en nuestro servidor y además no va a ocupar el espacio porque pues justamente estamos agregando este nodo que se va a encargar de eliminarlo. Entonces, es como tomar prestado nada más el servicio de momento. Entonces, no hay problema por eso, ¿vale? Lo que les digo, ya aplicamos, ya le agregamos esta memoria temporal y esta memoria a largo plazo. Bueno, lo vamos a ver aquí. La parte de Redis es la memoria temporal y la memoria a largo plazo es la del elefantito, es el Postgres. ¿Ok? Y eso recopilando se guarda en nuestra base de datos vectorial. ¿Vale? Entonces, aquí se guardan todas las conversaciones, o sea, todo igual de forma vectorizada, pues justamente para que el agente pueda intervenir, ¿vale? Y lo que les digo, ya, quien ya tiene de aquí su tabla, me imagino que ya van avanzados, y si no, no hay problema, por eso también está en ese orden, porque el crecimiento también ya vertical implica agregar más columnas. Por ejemplo, vean, esto de mensaje Propelcap es el mensaje que nosotros enviamos a la persona. Entonces, tal cual aquí está, analizando tu información, etcétera, etcétera. Lo que les decía, cuando la gente vuelve a interactuar, toma de la memoria, porque esta es la memoria, y sabe cuándo se lo dijo. Aquí tenemos también la conversación, etcétera. Y bueno, el envío de carpeta, que eso es otro tipo de columna que agregamos, en este caso para enviarle el PDF que les comentaba. ¿Ok? Entonces, teniendo esta base, es lo que vamos a construir. Básicamente hay dos caminos, les recuerdo nada más para recopilar. La memoria a largo plazo, lo que tenemos es este código que determina cuánto tiempo pasó del último mensaje o si es una persona nueva, sobre todo para darle continuidad a la conversación que ya tiene con una persona. ¿Vale? Entonces, para empezar, estos dos bloques son algo que ya potencia mucho su agente, ¿ok? Ya lo hace, vamos, muy completo. La verdad es que lo más completo.
Y ya después tenemos esta parte que ahora sí, ya es la que vamos a estar construyendo. Ya tenemos nuestro agente, quién ya tiene su agente hasta acá, quién ya le puso su prompt, quién ya le puso sus reglas, quién ya le puso toda esa parte. Y si no, no se preocupen. Igual, esta clase también les va a dejar muchos hacks para que puedan aplicarlo. Digo, la realidad es que incluso parte del escalamiento vertical que vamos a hacer también tiene que ver con el prompt, tiene que ver con lo que hacemos, o sea, ya de un inicio, de antes, porque ya después solo toca agregar renglones, líneas, pues dependiendo de dónde sea cada bloque, o bueno, cada chunk de información. ¿Ok? Si son reglas, si son, etcétera. ¿Vale? Pero no se preocupen, no es necesario. Vamos a, igual, de hecho este blueprint lo van a tener ya ustedes disponibles. Me parece que esto ya lo tienen, pero el siguiente, bueno, este que vamos a construir, también ya lo van a tener actualizado en School. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos con el agente y cómo lo dejamos. Pues bueno, de primera instancia necesitamos asignarle una memoria, justo pues al propio agente, para que sepa retomar las conversaciones en donde se quedó. Creo que eso es algo que ya tenemos como que, vamos, predefinido. ¿Ok? Aquí depende de si van a ser un agente conversacional full enfocado en su negocio, o sea, full enfocado en que guarde todas las conversaciones y depende si es el agente principal. ¿Ok? En este caso, para este ejemplo, vamos a usar el agente que sea el agente encargado, pues sí, realmente el principal, el que va a estar comandando todo todo el flujo independientemente de si hay más agentes. ¿Ok? Entonces, a este principalmente es el que yo le asigno la memoria de Postgres, que es algo que ya tenemos, ¿vale? Y evidentemente yo puedo dejarlo así, o sea, conectado al nodo. La verdad es que esta expresión la va a leer, o sea, la va a poner, pero siempre me gusta tener algo manual, o sea, siempre lo pongo todo manual. Y en este caso, para que tenga una, o sea, el ID o la llave, yo se la asigno a la Session ID. Si se dan cuenta, una cosa es el ID, que de hecho aquí lo marca como la llave primordial, y la otra es el ID de la sesión. El ID de la sesión, vean cómo es un mismo número. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿O por qué no todo se guarda en un solo renglón? Porque de hecho cada renglón es la conversación o parte del mensaje que está teniendo con esa persona. Entonces, vamos a ver cuál fue. En este caso, bueno, type human lo pone porque lo escribió el prospecto. El contexto es que esta es una conversación nueva y acuérdense que esto es lo que lee el agente, ¿vale? Lo que pusimos la sesión pasada es que esto es el primer prompt que le estamos dando a la gente. Le estamos dando el contexto, ¿ok? Y es por eso que eh, lo marca ya predefinido de esta forma. Entonces, el contexto es que es una conversación nueva y la persona pone, hola, quiero saber si aplico para, etcétera, etcétera. Pone la hora, pone el día de la semana, en este caso fue lunes, ¿vale? Que es básicamente lo que tenemos como primer prompt. Entonces, tomando eso como base, el ID o la llave que yo le doy para que tenga registro de la memoria, la verdad es que puedo darle, esperen, vamos a construir a partir de aquí para que podamos ir avanzando. Ajá, para que me dé toda esta información. Ahora sí, me lo da todo en verde. La memoria que yo puedo darle o el ID que yo puedo darle puede ser, puede ser de la información que incluso tomamos desde el propio webhook. ¿Ok? O sea, sí, es algo que podemos hacer. Pero lo que yo prefiero darle, o sea, la llave para que tenga identificado más fácil, recuerden, cuál puede ser un número o un identificador único de la persona? Pues en este caso, su número de teléfono. Y yo puedo tomar el número telefónico que ya me da acá, que en este caso se llama Remote JIT. Recuerden, de hecho siempre va a ser ese, o sea, Remote JIT. ¿Vean? Pero la verdad es que a veces esto cambia. O sea, no es si te mando un mensaje en algún grupo,
eso cambia, o sea, los mensajes de los grupos cambian. Y de hecho eso es algo que, digo, lo vamos a ver más a profundidad cuando estemos solucionando los errores, pero se puede volver loco su agente si están en más grupos. O ese número que tienen el agente está en grupos. O incluso si recibe reacciones, si recibe todo ese tipo de cosas, ah, hay que saber manejar ese, pues sí, realmente esa información, ¿vale? Entonces, regresando a qué tipo de llave yo le doy, el número único es, bueno, puedo usar este, el ID, pero yo uso el WhatsApp number, ¿ok? El número de WhatsApp. Y en este caso, pues es el número telefónico, ¿vale? Entonces, ya de esta forma, tengo siempre definido que la memoria la asigne al número de teléfono, ¿ok? Sea de, pues, de quien sea, que recuerden que estamos poniendo una variable, bueno, aquí en la memoria, ¿ok? ¿Y qué tipo de, esto ya es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta? No, no sé cuánto sea su, vamos, cuánto hablen las personas cuando solicitan información de su negocio. Entonces, ya aquí es pues cuántas interacciones quieren que recopile o que guarde este agente. Bueno, esta memoria en específico. No sé, pueden ser aquí 15, 20, 100, no sé, dependiendo de las que ustedes tengan, ¿vale? Entonces, eso es algo que tienen que tener en cuenta al momento de configurar la memoria del agente principal, porque es muy diferente la memoria del agente del CRM y es ahorita algo que vamos a estar construyendo, pero para que lo tengan en mente. ¿Ok? Coméntame, Daniela, coméntame. ¿En qué unidad se mide de esa capacidad de la gente? 10, ¿qué decías? 10 cuánto? Disculpa, Sí, 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 o sea, tú puedes modificarlo a 10, a 100, es realmente window length, el largo de la ventana. ¿Qué son? ¿El es, contexto son tokens? no, 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 es literal. ¿Cuántos mensajes quieres que se acuerde la gente? O sea, Ah, perfecto. ujú, Súper. sí, Muchas realmente gracias. como interacciones. Ujú, ¿Cuántas ok, interacciones pasadas? ya, súper. Muchas gracias. Por ejemplo, y yo les voy a poner el ejemplo de acá, de lo mío, o bueno, de este proyecto en específico que hemos venido trabajando. Lo primero que se les pregunta es el nombre. Entonces, realmente sí le damos una ventana de contexto un poco larga, y de hecho tampoco tanto porque la interacción es muy corta, pero sí se acuerda del nombre de la persona. Entonces, y como para esto es muy importante, o sea, en este caso, para esto sí necesita acordarse de quién es, sí tiene ventanas de contexto, pues, bastante largas. Digo, evidentemente va a consumir más espacio en su Supabase, pero, pues, es algo que tienen que tomar en cuenta, ¿vale? Entonces, ahora sí, continuando con esto, algo que también yo les recomiendo, y bueno, creo que esto es a lo mejor un poco más para escalar, pero para terminar de cubrir bien este módulo de memoria, y más porque he visto muchos agentes fallar o que están mal en las respuestas, dan mal las respuestas solo porque no tienen bien configurada la memoria. Entonces, eso es, a final de cuentas, un problema también. Pero siempre tienen que seleccionar la tabla a la que quieren, donde quieren guardar esas conversaciones. Por default, N8N les va a crear, y si ustedes ya interactuaron con su agente, regresen a la parte de su Supabase y vean cómo de default tienen una que se llama N8N Chat Histories, porque es la que automáticamente el propio N8N les genera en cuanto interactúan, ¿vale? Pero lo que yo les decía, un poco básico, les genera lo básico, el ID, la sesión y el mensaje, y ya está. De que digo, obviamente está perfecto, pero si queremos escalar de forma vertical, tenemos que aprender a agregar este tipo de columnas, ¿vale? Que les digo, ya lo vamos a ver a detalle. Incluso un módulo, pues, ya pregrabado para configurar bien este tipo de columnas, porque también estas, que no es directamente trabajo en N8N, sino más bien acá, en ya crear una tabla vectorial, pero no, no se espanten, no se espanten por ese nombre. La verdad es que es muy sencillo, solo hay que saber identificar la lógica de lo que va a estar usando, ¿ok? Entonces, no, no se preocupen por eso, lo vamos a estar viendo.
¿vale? Pero siempre hay que asignarle bien una tabla. En este caso, si ustedes quieren promocionar solamente un servicio o si como este proyecto que tiene 3 vertientes de negocio, bueno, sí, realmente 3 vertientes, el reclutamiento, ofrece créditos y también hace estudios de forma personal. O sea, necesito separar las tablas, ¿vale? Entonces, gran parte de eso es, eh, bueno, es por eso que lo ubicamos de esta forma, ¿vale? Entonces, ya una vez terminando con la memoria, tenemos que agregarle herramientas. O sea, con qué herramientas va a estar trabajando, cuáles son las principales herramientas. Y aquí ya lo deberían de saber, ya es algo que de hecho vimos. Necesitan agregarle todo el acceso y el conocimiento a su agente, es decir, el acceso al Supabase o a su base de datos. ¿Ok? Lo que yo les decía del embedding del carrito. Necesitamos agregarle un carrito, ¿vale? En este caso, de forma small, o sea, es más que suficiente. También depende de cuánto contexto tenga su Supabase, pero la verdad, en la mayoría de los casos, con el small basta. ¿Ok? Y ahora sí. Y bueno, esto se queda por default, o sea, no hay más que agregar. Digo, obviamente podemos agregarle las dimensiones, de cuánta información queremos que traiga, eso es en el batch size, ¿ok? Qué bloque queremos que traiga, pero la verdad es que no, o sea, no es como que de necesario pedirle que traiga mucha información, a menos que sean, por ejemplo, no sé, un buffet de abogados y quieran traer, pues realmente como que un bonche de información, ¿vale? De ahí en fuera no es necesario. Ok, y ahora sí, trabajando ya en la Supabase, tenemos que también darle ciertas instrucciones. Tenemos que darle una pequeña descripción de qué es lo que va a estar haciendo con la información a la que tiene acceso. Entonces, yo les voy a mostrar lo que tenemos en el de prueba, en el que estábamos haciendo. Bueno, es este del ejemplo. Puede ser descripciones tan sencillas como utiliza esta herramienta para obtener información sobre la comunidad y la empresa, o sea, cosas de este estilo. Evidentemente, tenemos que darle de qué lista va a estar trayendo esa información y por eso es lo que yo les decía. Y ahora retomamos un poco lo que vimos en esa clase, en la de cómo crearlo. Este agente, recuerden, va a tener el acceso a responder. Yo soy el que decide qué campañas van a entrar para este número de teléfono exclusivamente. O si ustedes tienen diferentes campañas para un mismo número, pues entonces lo que tienen que hacer es definir bien qué acceso a su base de datos o a qué acceso de la tabla le van a estar dando ese acceso, porque recuerden que solo se puede bueno, regresamos ya aquí a este. Recuerden que solo se puede una tabla por Supabase. No es que sea, vamos, prohibido o ya estipulado, porque yo puedo agregarle otro Supabase aquí, lo que de hecho les había comentado en el video, pero entonces me tengo que poner más específico al momento de decirle en qué Supabase tiene que ir cuando pregunten por cierta cosa. ¿Ok? Entonces tengan eso en mente también para estructurarlo bien. Si ustedes solo lo van a hacer para un objetivo en conjunto, pues está perfecto, o sea, no necesitan más que uno, ¿vale? Porque pues ya van a tener todo en la tabla que ustedes van a guardar sus documentos. Como pueden ver, yo tengo aquí los documentos referentes al reclutamiento con preguntas frecuentes que hacen para el reclutamiento y documentos de los créditos, o sea, de las personas que van a solicitar su crédito, ¿vale? Pero básicamente es eso. Ustedes seleccionan también en qué límite de resultados quieren que traigan. Por default viene pues justamente como 4. No significa que vaya a responder con 4 puntos, sino que va a tener como que un nivel de proximidad de 4. O sea, no va a ser súper, súper, súper específico y te va a responder de forma puntual. Claro, a menos que así lo quieran, ¿verdad? Pero esto la verdad es que les va a dar vamos, como un espectro de lo que va a estar respondiendo eh, de forma enriquecida.
¿ok? Por decirlo de esa forma. Incluir metadata, queremos que incluya la metadata. ¿Qué es eso? Pues es lo que es como se guardan nuestros documentos. En este no tengo nada, en este sí. Vean, la metadata es justamente la información que viene. En este caso, este es el tabulador de crédito. Pues obviamente queremos que incluya eso, que incluya que el tabulador de crédito, pues con toda la información referente a las líneas o a las filas de X a esta, de este a esta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, total a liquidar, ¿saben? Cosas de ese estilo. Entonces, por eso viene ya, de hecho, por default. ¿Vale? Pero nada más se los estoy dando para que tengan en consideración eso, porque incluyendo, incluso haciendo estos pequeños ajustes, también ya se va a potenciar muchísimo su agente. Y luego tenemos esta parte que viene por default apagada, pero yo les voy a dar como que el contexto porque es algo que he estado usando y la verdad es que también ayuda a mejorar bastante. Bueno, les explico el por qué. Esto básicamente es que le da un orden de prioridad a los resultados y con base por ejemplo, de este límite que se trae 4, lo que les digo, véanlo, siguiendo con el ejemplo del Walmart, va a la sección donde hicieron la pregunta y se agarra 4 opciones diferentes. No sé, le pidieron un cereal y va y trae los 4 cereales más comunes. Pues si activamos esta, va todavía como que a pasar por otra capa de procesamiento en la que obviamente tenemos que ser específicos al momento de trabajar esta descripción. Y también la descripción del prompt de acá, ¿ok? Bueno, y de hecho acá, vean, o sea, yo cuando activo esta, pues me da esta opción de agregar el rankeador de resultados. Esto es, recuerden, cuando vean iconos de este estilo, son porque son como que ya nativos de N8N, pero aún así, necesitamos como que conectarlo, ¿vale? Em, pero se los digo porque es algo que, vamos, no sé, para recomendaciones. Por ejemplo, yo lo veo con aquí, con Carlos, que ya vi que te uniste, Carlos, bienvenido. No sé, para una persona, un prospecto que te pregunte, oye, ¿cuáles son las mejores casas para vivir? No sé, o, ¿sabes? De ese tipo de cosas. Entonces, básicamente este modelo lo que va a hacer es que, regresando a los cereales, va a todavía medir más el nivel de prompt o bueno, el nivel de mensaje que puso la persona y con base en eso, y también obviamente inteligencia artificial, va a catalogar cuál consideraría que sería el mejor resultado y en base a eso presenta eso mismo, ¿vale? Presenta los resultados. Como les digo, es un poco ya más avanzado porque igual hay que conectar la licencia y tal, pero vamos, no se preocupen por esto. Y sobre todo profundizo en estas herramientas porque son las que sí o sí tienen que tener, tiene que tener su agente. O sea, sí o sí tiene que tener memoria, sí o sí tiene que tener modelo de lenguaje y de hecho ahorita vamos a entrar a profundidad al modelo de lenguaje, ¿ok? Y aquí algo muy importante, bueno, antes de entrar, vamos al modelo de lenguaje. Cuando ustedes lo conectan a su agente, en este caso OpenAI, por default, les va a dar esto, ¿ok? Les va a dar que seleccionen qué modelo de lenguaje quieren usar. Si el GPT-5 mini, que de hecho ya vi y todavía es más barato que el 4.1, bueno, creo que es el 5 nano, uno de esos, todavía es más barato. Entonces creo que ya ese es el que pueden empezar a usar ustedes para sus agentes. ¿Vale? Pero hay algo también interesante y es que tenemos más herramientas que podemos utilizar y también nada más agregando esto, podemos potenciar muchísimo las respuestas de los agentes y dependiendo, hacerlo más creativo o hacerlo más parecido a una respuesta o una interacción humana. ¿Ok? Y básicamente bueno, obviamente no vamos a ver todas, vamos a ver las principales, que en este caso, lo que yo les decía, máximo número de tokens. Esto, o sea, sí se los recomiendo, vamos, dependiendo, pero la verdad es que casi nunca lo uso. O sea, y como se dan cuenta, hay un límite nativo de la plataforma de OpenAI, porque está default.
de 30,000 tokens por request. Es muy raro, o sea, es muy raro que pase, por eso les mostré eso, ¿ok? Pero aquí podemos limitar cuántos tokens queremos que se gaste. Si va a ser para su agente principal, les digo que, o sea, lo borren, ni siquiera lo tomen en cuenta. Más que nada, esto se usa comúnmente para limitar la creatividad o qué tanto puede responder, qué tanto puede ponerse creativo el agente y también para, entre comillas, minimizar costos. Pero vamos, o sea, es que la verdad los tokens pues son baratos. Ahí, o sea, para esos objetivos yo recomiendo la siguiente herramienta que vamos a estar viendo, que se llama temperatura y bueno, para limitar la creatividad de la gente. Y la segunda, para ahorrar costos, pues recomiendo desde un inicio mejor elegir bien el modelo de lenguaje. ¿Ok? Entonces, por eso hay varios. Entonces, ahora sí, vamos con esta herramienta que es la de temperatura. La temperatura del modelo de lenguaje. Yo puedo ponerle, bueno, para que vean, em, esto es lo que controla qué tan creativo queremos que se ponga la gente. Como se dieron cuenta, nos da por default 7. Y es más, vamos a ponerlo a prueba. Yo voy a poner, vean cómo me da este mensaje. Y vamos a ponerle 1 de temperatura. ¿Ok? En este caso, 1. Ya le hice el cambio. Bueno, este lo voy a apagar porque no lo tengo conectado a nada. Y si no me va a dar error. Y vamos a probarlo. ¿Vale? Bueno, creo que va a correr todo de inicio. Ah, ahí está. Vean, ok. Ya me dio la respuesta. Vean, evidentemente es un bonchezote porque pues tiene, vamos, creatividad. Mientras más arriba sea el número, más va a responder pues de forma creativa, ¿ok? Más va a inventar o a meter relleno al mensaje. Pero si yo pongo 1 de temperatura, perdón, 0,1, vean ahora cuál va a ser la respuesta. Bueno, vean cómo dice, un placer, actualmente buscamos profesionales con perfil comercial para unirse, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero, pero, si yo pongo este, bueno, evidentemente me lo va a seguir dando así por el prompt que ya tiene. Pero, digo, creo que no es buen ejemplo, pero esto es para que ustedes, sí, y sobre todo si es un agente nuevo, o sea, qué tanta, de hecho, esto sí lo tengo aquí puesto, vean, como justamente ya está bien trabajado el prompt para reclutamiento, la temperatura que tiene o lo permitido que tiene ser creativo es un 0,4. ¿Ok? Con eso el modelo vimos que responde bien y sobre todo se ajusta a las necesidades de, en este caso, pues también se llama Sofía, la persona, o bueno, el agente que recluta a las personas o que hace la invitación, ¿vale? Pero vean cómo pues sí, este agente de formato tiene una temperatura, porque también tiene un modelo de lenguaje, vean qué temperatura tiene, 0. ¿Esto por qué? Y ahorita lo vamos a ver. Porque este agente es el que genera las respuestas y este agente lo único que hace es partirlas, es darle un formato. Y digo que es un agente también, aunque no tenga la carita de robot, pero es un agente porque vean cómo tiene lo mismo. O sea, o sea, es nativo de N8N. Tiene el primer prompt, que ahí no le doy contexto, no le doy nada porque él no se va a encargar de responder. Solamente se va a encargar de formatear las respuestas. ¿Ok? Y le doy obviamente un system message igual que un agente, pero soy más conciso. O sea, aquí no le doy más nada. Le digo que su función principal consiste en crear el JSON, pues que es el formato de envío, y tiene que seguir esta parte uno, parte 2, parte 3, parte 4 las últimas dos, de forma opcional. ¿Esto para qué? Para que la gente pueda responder no todo de golpe, sino responde una parte, otra, otra. Entonces, eso también
hace que la gente sea más, vamos, más acorde a lo que buscamos, que sea más como un humano o que las personas que están interactuando con el agente no perciban que es una respuesta de un agente. Entonces, como no quiero que este agente se ponga a inventar, no le doy creatividad para nada. O sea, no quiero que modifique lo que ya viene de parte del mensaje anterior. ¿Ok? Entonces, justamente, vean cómo aquí el modelo que tiene todavía es uno más abajo. El otro tiene el 4.1, este tiene el 4. Bueno, el 4O o mini, porque no hace más nada que estructurar texto que ya existe. ¿Me entienden? No va a crear nada, pues, desde cero. Entonces, ahora sí. Y por último, este no es obligatorio, no es como que 100% obligatorio, pero también, y a lo mejor si están iniciando, esto es lo que más dolores de cabeza les puede dar, porque hasta la fecha a mí me sigue causando problemas esto. em, el formato, ¿ok? Cuando nosotros le pedimos un formato en específico. Aquí, recomendación, si me piden, la verdad, sí y no. Sí, porque les permite ser todavía más, vamos, tener todavía más control sobre cómo quieren manejar a la gente, pero si apenas están iniciando, está perfecto que lo prueben sin un output específico, ¿ok? Y si se dan cuenta, ya nada más cubren estas tres cosas. O sea, el modelo de lenguaje, que por eso los vimos a fondo, ya ahorita vamos a empezar a armar y a conectar. Pero es importante que tengamos esto porque estas es las bases. O sea, con esto ya un agente puede funcionar, vamos, increíble. Entonces, es por eso que profundizamos en esta parte. Y sí o sí tienen que tener un modelo de lenguaje y una memoria y obviamente herramientas. ¿Ok? Entonces, dicho esto, pero bueno, vamos a cubrirlo para, porque también, pues, si lo empiezan a dominar desde un inicio o si empiezan a practicar con esto, que es, entre comillas, difícil, ya lo van a tener más fácil después. Entonces, vamos a cubrirlo. Y básicamente era lo que también ya habíamos visto, ¿ok? Vamos a decirle cómo queremos que la gente responda en este caso. Y recuerden, tenemos tres opciones. O sea, que se autoarregle solito, con obviamente ayuda de ChatGPT, o sea, que se escriba su código él solito, o le vamos a pedir cosas en formato de lista. Esto para un agente conversacional casi no lo uso, bueno, o sea, los hace de forma separada, pero no es como que em, al momento de una conversación, pues no es tan versátil. Ujú, la palabra no es tan versátil. La verdad, el que más versátil es, pues es este. O sea, una estructura ya predefinida. Y lo va a generar a partir de un ejemplo que nosotros le damos. ¿Ok? O lo puede definir. Entonces, de estas dos formas tiene. ¿Vale? Igual, ambas, vean cómo cuando yo le doy esta herramienta, me lo marca así como un circulito. Pero si quiero estar todavía más seguro, le digo que se autoarregle. ¿Ok? Que se autoarregle y ya va a cambiar, a hacerse pues de esta forma. Y tengo que darle un modelo de lenguaje para que pues se autoarregle. Lo que les decía, obviamente con ayuda, pues en este caso de OpenAI. ¿Vale? Pero justamente para que lo vean y para que lo practiquen, estaría increíble que lo hicieran de esta forma, que tuvieran estructurado así en su primer agente y en esto le pudieran dar un ejemplo de, en este caso yo lo tengo configurado así, ¿vale? O sea, un poco más sencillo. Pero tengo otro que, digo, también se los voy a mostrar. Ajá, por ejemplo, este. Ah, no, de hecho, este se lo borré. Mm, mm, mm. Bueno, tengo otro más, un poco más complejo, pero realmente, y ni siquiera lo hice, o sea, no es complejo porque sí son literal ejemplos de cómo quiero que responda, que de hecho eso es esto. Pero pueden también dejarlo un poco así por default. Lo que tienen que hacer es darle un ejemplo de, oye, ¿cómo quieres que genere pues la respuesta, la salida? ¿Ok? Entonces, por eso es que lo ponemos un poco de esta parte, ¿vale? Y bueno, como este es un ejemplo ya pues predefinido, ahí no necesito que se termine de arreglar,
Pero como pueden darse cuenta, ya el que sí lo termina de arreglar, porque digamos que el objetivo de este es ser creativo, responder a la gente. Y este es el que se encarga de darle formato bien al mensaje, partirlo bien, estructurarlo bien, porque también vean qué es lo que le termino dando. Bueno, antes, me regreso tantito a explicar este nodo, ¿vale? Lo único que hago aquí, literal, lo único que tiene es un mapeo de mensaje, ¿ok? Que en este caso yo le voy a asignar, oye, asígnale el mensaje a la respuesta que te esté dando el agente. Nada más para que cuando yo ponga esto, le digo, oye, tu respuesta a formatear va a ser el nodo anterior, el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Bueno, por eso nada más literal. Incluso hasta ese ni siquiera es como que necesario ni obligatorio, pero también nos ayuda a evitar errores desde un inicio. Entonces, ya vas a ver qué mensaje formatear, ¿vale? Y ahora sí, lo que, bueno, ya lo cubrimos, ya lo vimos, pero ya le di el prompt de que, oye, parte este mensaje, parte esta respuesta. Y tu tarea principal va a ser esto, X, Y, ¿saben? Ahora, aquí sí requiero un formato específico de salida. O sea, sí requiero, em, de hecho, déjenme ver si podemos ver una ejecución para que vean en forma real. Bueno, vean qué es lo que usa. O sea, le asigna el mensaje, un poco de forma solita, ¿vale? Entonces, esto es lo que entra, o sea, todo el output, vean. Hola, soy con los guiones aquí. Y el output o el mensaje de respuesta que ya me da ya es más estilizado, o sea, más asignado. Y estos ya los interpreta como saltos de línea en WhatsApp. ¿Para qué? Para que, de hecho, creo que este sí se los puedo mostrar, porque este sí lo tengo aquí abierto. Mm, esperen, esperen. Está, está justo cargando. Pero vean, por ejemplo, ese es uno. Vean cómo interpreta bueno, ya los mensajes. O sea, ya sin los guiones N. ¿Ok? Porque pues ya le puse como que un ejemplo de cómo es que tiene que estar respondiendo. ¿Vale? Entonces, digo, básicamente es un poco esa parte la que vean, como aquí ya tienen los guión N. Y ya viene partido un poco de la primera parte, porque no es como que el definitivo. Todavía aquí le hago otra limpieza al texto que ya me dio la gente, ¿vale? Entonces, por eso siempre me lo marca como verde, porque nada más lo está acomodando de primeras, ¿vale? Y luego, ya lo que les digo, termino de asignar el mensaje respuesta, o sea, todo este output que genera el agente, se lo asigno a un mensaje. Literal, nada más. Les digo, puedo saltármelo, pero no es para saber cuál es el mensaje que en este caso tiene que formatear esto. Y les digo, vean cómo eh, en este nodo no le pidió ayuda a ChatGPT. ¿Por qué? Porque la estructura que ya le puse, o sea, le puse un ejemplo. Vas a responder con parte uno, primera parte de la respuesta. Parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Y vean cómo todas estas ya son opcionales. Evidentemente, dependiendo de cuántas partes quiera poner. No es necesario las 5, o sea, les adelanto que no son necesarias. De hecho, vi que aquí nada más hay 3. Ajá, 1, 2, 3. Sí, con 3 partes es suficiente. O sea, no, al menos yo. Porque si yo le digo 5, no me va a decir que no el agente, pero entonces va a meter muchísimo relleno al mensaje. Y eso, pues no, vamos, no es como que lo que buscamos, ¿vale? Pero bueno, oye, coméntame, Daniela. Que esos, la respuesta uno, respuesta 2, respuesta 3, esos los mandaría como mensajes individuales, pero seguidos. Ujú, es correcto. De hecho, justo es esa parte. Ujú. Lo primero que hago, y bueno, ya vamos a este bloque. Bueno, les explico, mira, tantito, un poco tantito esta parte. El formato, esto es lo que recibe. O sea, ¿lo recibe de dónde?
del nodo de donde yo le puse el mensaje. Le dije, oye, formatea el mensaje, ¿ok? Y requiero un formato específico de salida. Yo ya se lo di, ¿vale? Y por eso me dice, ok, el output va a ser, te entrego esta caja, ¿ok? Porque es lo que me pediste. Entonces te voy a dar la parte uno, la parte 2, parte 3 y parte 4, ¿ok? Justamente porque yo eso le dije. Vean cómo, por ejemplo, ya es mucho, mucho texto ahí, mucho mensaje ahí. Entonces ahí es donde tenemos que ir ajustando, ya sea en temperatura, o ya sea en partes, o ya sea directamente incluso en el prompt, ¿vale? En este caso, como es el primer mensaje, por eso les digo, es algo que ya vengo trabajando con este prompt yo. Para este caso, y cuando ustedes van a, o sea, por eso usen mucho la lógica, cuando ustedes van a pedir información, o bueno, en este caso, cuando alguien va a pedir información sobre una vacante que ve disponible, pues necesita como que tener toda la información, ¿no? Necesita saber primero quién la está atendiendo, qué es lo que estamos buscando, qué es lo que nosotros ofrecemos y queremos como que conocerte, ¿no? O sea, una dirección. Entonces, es por eso que eso está de esta forma. Pero si ustedes no lo requieren, pues a lo mejor corten las partes, etcétera. Eso es lo primero, ¿vale? Y les digo, ya llegó un punto en el que no, gracias a que este output está bien hecho, bueno, este JSON está bien hecho, y vean, ni siquiera es como que la gran cosa, pero ya no necesita ayuda de momento del OpenAI. Obviamente, cuando hay solicitudes que no entiende, que no, obviamente que se va a apoyar, pero por eso yo se lo puse como respaldo. En este caso, no, aquí no, porque no hay tanta urgencia, porque digamos que tiene un doble filtro, una doble capa. Entonces, por eso ya se lo puse aquí. Y de hecho aquí va un bloque de notas, pero como este es el de producción, pues no, no lo tienen por eso. Y ahora, ya pasando a esta parte de las respuestas de WhatsApp, eh, esto es un, esto es un tema también muy extenso porque aquí usamos Evolution API. Vean cómo usamos Evolution API. Pero no sé si han visto o si no, pero Evolution API es la API no oficial de Meta. Entonces, si nos ponemos como que muy estrictos, podrían bloquearnos solamente por usar ya Evolution API, porque no es como que del todo legal, ya que simula bueno, no digo que legal, sino permitido, más por la parte de que em, el uso de Evolution API es para envíos de forma masiva o spam, pero ya les adelanto que me han bloqueado un par de números en Evolution API, pero como yo los uso de forma comercial para personas que explícitamente están dándome su consentimiento para interactuar con ellos, no infringe ninguna regla. Entonces, para la mayoría de ustedes, pues tampoco va a ser así. Pero obviamente no hay que, pues, tentar la suerte, hay que también llevar un proceso por dos razones. La primera, para el cliente, y la segunda, pues, para no tener problemas de bloqueos de números, etcétera, etcétera, ¿vale? Realmente por esas dos cosas. Entonces, lo que hacemos aquí es una simulación, no digo que humana, bueno, sí, realmente una simulación humana o una simulación de lo que pasaría. ¿Y qué pasaría? Pues obviamente, cuando alguien manda un mensaje, lo primero que haces va a ser leerlo. Entonces, yo le puse primero el nodo de leer el mensaje, ¿vale? Y esto es un nodo que también ya viene de Evolution API. Y lo único que hago es, a ver, ¿cuál es el nombre de la instancia? Bueno, esto, le pongo el contacto y le pongo el ID del mensaje que tiene que leer, porque si no, va a leer como que todo de golpe, ¿vale? Obviamente, esto también lo encontramos de toda la información que viene aquí en el webhook, ¿vale? Que en este caso es el Data Key ID, o sea, el contenedor que nos da la información del mensaje, ¿vale? Que bueno, básicamente está aquí. ¿Ok? Y entonces va a leer el mensaje que está recibiendo en ese momento. ¿Ok? Y luego, cuando ustedes leen un mensaje, no le luego le responden. ¿Vale? Bueno, independientemente de quién sea la persona, ¿verdad? Pero la mayoría se esperan. Entonces, yo aquí le puse un nodo de que se espere, o sea, que se espere 23 segundos en este caso. Que bueno, de hecho, puede ser.
Digo, lo vamos a ver en profundidad en el bloque o en la sesión de escalar los agentes, pero se los voy comentando desde un inicio, pues para que también ya lo vayan perfilando hacia ese lado. Pero cada nodo de Evolution API, bueno, excepto el de leer mensajes, porque obviamente no, el de leer mensajes, pero los de enviar mensajes sí, tienen un campo que se llama delay. Este delay lo que hace es que automáticamente le agrega un tiempo de espera al mensaje. Es decir, tiene un delay pues, de evidentemente cuánto tiempo tiene que esperar. Y algo que vamos a ver en ese módulo, yo creo, es la parte de un código, que obviamente el código se pone aquí, en el que tiene que esperar cierto tiempo. Digamos, ¿cuánto tiempo les tomaría redactar un mensaje así? Pues no sé, dependiendo, ¿verdad? Entonces, lo que hace ese código básicamente es que toma este mensaje y calcula cuánto tiempo tomaría en promedio redactarlo. Y con base en eso, ese delay es el que se tarda en responderlo. Obviamente, por eso les dije, lo vamos a ver más a profundidad después, pero se soluciona tan fácil, o sea, eso y ponerle el nodo de espera es básicamente lo mismo, solo que pues esto ya es como que preestablecido. Entonces, regresando ahora hacia eso, yo le puse en este caso, y como se dieron cuenta, ni siquiera yo lo tengo, porque pues vamos, es la misma funcionalidad, y son 23 segundos. 23 segundos que se va a esperar para leer el mensaje, o sea, te dejen visto 23 segundos, y luego, ahora sí, ya manda el texto que uno. Y en este caso, yo lo único que hago aquí es, obviamente, me pide la instancia, pero ni siquiera, o sea, estos son variables que pues prácticamente siempre van a estar, pero pues si van a estar, yo lo que puedo literal es escribirlo, porque siempre va a ser el mismo. Vean cómo no cambia eso y esto pues que yo escribí. Bueno, esta variable, ¿ok? Realmente es lo mismo. Pero ¿qué mensaje me va a estar dando? Ah, pues ahora sí, del agente del formato, o sea, el de la cadena, tengo que agarrar la respuesta de la parte uno. Vean cómo aquí está. Entonces, ¿qué mensaje va a enviar primero? Pues evidentemente la parte uno de ese mensaje. Nada más. Bueno, este lo voy a borrar. Ok. Y listo. A veces piden links las personas, que de hecho eso es también un campo que viene aquí. Las personas a veces piden la página de quién los va a estar reclutando, para este caso en específico. Entonces, también tienen la capacidad, pues obviamente la gente, porque ya lo tienen en su Supabase, de mandarles ese link. Cuando ustedes mandan un link de TikTok, de Reel, lo que sea, pues obviamente les aparece, vamos, como que el preview de lo que van a ver, ¿no? Entonces, recuerden, como el objetivo es también mandar y simular una interacción humana, pues queremos que se vea desde un inicio lo que van a picar las personas. ¿Vale? Entonces, por eso le activé vamos, esto de preview link, ¿vale? No hace otra cosa. Entonces, le manda el primer mensaje, ¿ok? Y luego se va a esperar otra vez, en este caso ya es menos, son 7 segundos que se va a esperar. Y aquí yo tengo un if, ¿ok? If, ¿por qué? Porque si este agente no me generó el agente del formato, o sea, ya recuerden, ya ahora estamos trabajando únicamente con el formato. Ya el otro agente ya hizo lo que tenía que hacer. Entonces, este agente de formato me va a dar, dependiendo, o sea, puede que me dé una parte 2 o no, dependiendo. Si es un de nada, si la persona me está diciendo, ah, muchas gracias, depende de ustedes. Si ya quieren como decir, ah, pues de nada, solamente es un mensaje, ¿no? Entonces, yo le pongo, a ver, si el agente del formato, la parte 2 está vacía, bueno, en este caso no le estoy diciendo, le estoy diciendo eso, o sea, si está vacía, no hagas nada. O bueno, más bien pásate a este. Y evidentemente, ¿este qué es? Si la parte 3 está vacía, pues no hagas nada. Bueno, ahí acaba la conversación, porque es lo que pasaría normalmente. Pero en este caso, no, bueno, en este caso sí tiene mensaje, sí tiene contexto, no está vacío en este caso, que es lo que yo le puse, ¿vale?
Entonces, como no está vacío ese mensaje, pues, ¿qué crees? Te lo voy a mandar. Mm, ¿Vale? Te voy a mandar ahora la parte 2. ¿Ok? Y, bueno, vean cómo este sí tiene el código. En este caso se va a tardar 6930 me parece que sí son milisegundos, que serían 6.9 segundos, ¿vale? Que digo, es como que un poco imperceptible poner esos mismos 7 que están puestos tanto en este nodo, vean, como bueno, este tiene 11 segundos, ¿vale? Entonces, no es como que cosa y tan como que relevante ahora sí en estos casos. Y lo mismo, básicamente otra vez, si el mensaje nada más es de dos partes, y si no hay una tercera parte, pues en este caso se va a ir por la rama de false y listo. Y ya, o sea, no hace más nada. Como en este caso, si hubo una tercera parte que fue la parte de esto es lo que tenemos para ti, comisiones, pues obviamente tiene que tenerlo, ¿vale? Entonces, básicamente eso es lo que está puesto de esta forma, es como se manda el bloque de las respuestas para, pues, evidentemente, las personas, ¿ok? Y ahora, bueno, hasta aquí alguna duda. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, sí, sigo clara esta parte de envío de mensajes. Súper. Ok, ok. Entonces, bien. Ahora, vamos a regresar a gran parte. Vamos, miren, esto ni siquiera ténganlo en cuenta. Esto es una actualización que quise meter, pero no funcionó como tenía planeado. Entonces, ahora sí, vamos con el agente del CRM, ¿vale? Regresamos al agente como que principal. El agente principal, bueno, pues evidentemente se va a encargar de lo primordial que es responder bien. Y ya después de eso, tiene otra ramificación que es directamente con el agente del CRM, que es del Google Sheet, más nada. ¿Vale? Aquí otra vez le doy lo mismo, porque sí necesita tener ese contexto, el ID del cliente, quién es, si no, cómo va a ubicar la fila en el Google Sheet o en el CRM propio. Tengo que darle el día actual para saber cuándo se registró, cuándo hizo algún cambio, cuándo fue la última actualización de esta persona, si es a lo mejor de una cita que hizo, no sé, para tentativamente el sábado, em, y hace algún cambio, no sé, de momento, pues puede actualizar eso el propio agente. Entonces, por eso le damos también el mismo contexto, el mismo contexto que la agente principal, solo que vean cuál es ahora el prompt. Pues nada parecido a lo que tiene ya el anterior. ¿Vale? Realmente tu misión principal es trabajar obligatoriamente con la herramienta de, pues en este caso, Google Sheets, en todas las interacciones que tengas con los prospectos. Debes asegurarte que la información, pues realmente lo que yo les decía del el rol, o sea, más o menos estructurado de esa forma, con, pues evidentemente, reglas clave, qué es lo que tiene que hacer con cada uno de los prospectos, qué es lo que tiene que hacer en el propio Google Sheet, ¿ok? Porque créanme, al inicio, y bueno, no creo que ya lo borré por ahí, pero tenía un Google Sheet que para una sola persona iba creando una columna nueva y tenía como 10 filas, bueno, filas más bien. Tenía 10 filas solamente de una misma persona, solo porque se me había olvidado poner, pues, como que esta parte de reglas clave, ¿vale? Entonces, es como que la parte a trabajar de este tipo de agentes, ¿vale? Y vean cómo ahora lo que no tiene. ¿Qué no tiene? Pues no tiene la parte del output específico porque no lo necesita, ¿ok? No tiene Supabase, no tiene más nada. De hecho, o sea, bueno, bueno, ah, justo. Todo esto, toda esta ramificación que ustedes vieron aquí era, se resumió en esto, en este bloquecito, ¿ok? Pero digo, igual no se preocupen que lo vamos a estar viendo justamente para escalar. Pero básicamente, bueno, sí, ya lo vamos a ver para escalar, ¿ok? Pero es parte de la herramienta del propio CRM. Y bueno,
¿Qué si le doy a este agente? Evidentemente le doy un modelo de lenguaje, que en este caso, bueno, es el 4 mini, pero yo tenía el nano, o sea, realmente muy sencillo, porque les digo, no, toda la información ya se le está pasando a la gente, ¿ok? Entonces, lo único que tiene sí es un poquito de razonar para saber qué comentarios poner. Entonces, vean lo interesante del razonamiento que tiene este propio agente, que a veces es un poco torpe porque habla, o sea, genera un output que, vamos, vean. Pone, hola, gracias por tu interés en formar parte de nuestro equipo. ¿Podrías compartir conmigo tu nombre completo y en qué ciudad te encuentras? ¿Vale? ¿Por qué? A ver, ¿alguien sabe por qué está respondiendo de esta forma? Y se los comento como ejercicio porque así es como también escalamos los agentes. Básicamente, bueno, se los adelanto, pero genera esta respuesta, bueno, perdón, genera este output porque básicamente está recibiendo el mismo contexto y mensaje del cliente. Entonces, como el prompt de acá es diferente y como también la temperatura, bueno, no, vean, ni siquiera tiene temperatura. El, 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 el modelo de lenguaje me genera esta respuesta toda o sea, toda sin estructura. Básicamente, esta es la respuesta del agente principal. Hola, se presenta porque ya tiene las reglas preestablecidas, definidas, el camino, los emojis, absolutamente todo. Y de inicio, o pues sí, ya te da como que todo ahí de golpe, como de, hola, compárteme esto y esto y esto y esto. ¿Me entienden? Entonces, pero no hay problema porque pues a este nadie lo escucha. A este agente no se encarga de eso. O sea, pero sí se encarga y sí es necesario que tenga más o menos como que este contexto, porque ya se va a encargar. De hecho, luego, déjenme ver si les puedo mostrar. Bueno, más bien voy a encontrar una automatización, bueno, un historial o una ejecución en la que, en, aquí está, vean. Una ejecución, o sea, sí necesita tener todo ese contexto, porque ya el output que genera es, he actualizado correctamente la información de la persona en Google Sheet con sus datos completos, bla, 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 y su interés en retomar la oportunidad para iniciar en el equipo. ¿Quieres que te envíe ahora la información detallada de los productos? Bueno, es lo que le respondería en este caso a Martín, pero pues como no tiene formato de salida, pues no, por eso les digo, nadie lo escucha. ¿Ok? Entonces, básicamente por eso está estructurado de esa forma. ¿Ok? También le tengo que dar el acceso a la misma memoria que tiene mi agente principal para que estén sincronizados. De hecho, estaba puesto así, ¿vale? Pero la verdad es que por cuestiones estéticas y también para que en este caso el cliente pudiera entenderlo mejor, pues se lo conecté así, ¿vale? También les recomiendo eso, o sea, que tengan separados bien sus nodos, que no amontonen sus agentes, em, para que tengan bien identificado, al menos al inicio, qué ramas sí se están activando y por qué. ¿Ok? Entonces, listo, lo que les digo. Aquí les doy el contexto. Creo que en este caso tiene más, si no recuerdo que le cambié. No, tienen los mismos. Pero por ahí tengo un agente del CRM que sí tiene más contexto porque lo que les digo, se va a encargar, ese no se encarga de responder, se encarga de llenar. Entonces, como si es información que se ve directamente, pues por eso tiene más contexto. ¿Ok? Pero vamos, más nada. No hay más. Número de teléfono, recuerden, a la tabla y cuánta cantidad de interacciones quiero que recuerde. Sencillo, ¿vale? Y obviamente, pues también para que se acuerde que está llenando, si no, va a llenar nuevamente toda vez lo mismo. Entonces, por eso es necesario la memoria. Y por último, pues evidentemente, la herramienta de Google Sheets de que agregue o actualice una fila en el Google Sheets, ¿vale? Entonces, para eso, yo evidentemente le doy
lo que tiene que estar trabajando, primero, evidentemente conecto la credencial, ¿vale? En la descripción de la herramienta que sea de forma automática, o sea, si yo le pongo en manual, me va a dar la opción, evidentemente, de manual. Y claro, si ustedes tienen especificaciones para la hoja, o sea, o para la herramienta o para el objetivo que quieren que haga esta herramienta, como, no sé, combinar celdas o cosas de ese estilo, no sé cómo sea su CRM de cada uno de ustedes, pero si no va a ser así, pues déjenlo como que automático, ¿vale? Evidentemente, elegimos qué queremos, o sea, qué recurso, si queremos que trabaje con un documento en general o con una hoja dentro de un documento, ¿vale? Si ustedes tienen, si ustedes quieren que este agente trabaje con varias hojas en su documento, la verdad, otra vez lo mismo. Les recomiendo que lo separen, ¿ok? Siempre separado y trabajamos en el prompt de aquí de la agente, ¿ok? En el caso de que tuvieran diferentes hojas o muchas hojas dentro de un documento. ¿Ok? ¿Qué operación va a ser? Apendizar o actualizar una fila. ¿Ok? Ya nada más aquí le digo, evidentemente, cuál es el documento que tiene con el que tiene que trabajar, de qué lista, o sea, bueno, más bien la hoja, que en este caso vean, es reclutamiento, pero por eso yo los tengo aquí separados de esta forma. Vean, aquí tengo reclutamiento, tengo lo de modalidad 40, las carpetas y los créditos dentro de los leads de este proyecto, ¿vale? Luego, ¿qué le doy aquí? Le digo que mapee, aquí sí lo pongo yo de forma manual. Voy a mapear todas todas las columnas de forma manual porque ahí sí. Y aquí les doy dos hacks también para que mejoren todavía su eficiencia al momento de trabajar con Google Sheet. Cuando yo le pongo mapear las columnas de forma manual, me dice, ok, necesito como que una columna pues para identificar, pues vamos, que tenga un valor único para hacer todo el match de las demás filas, lo nuevo que se vaya creando. Entonces, por eso yo otra vez aquí necesito algo único y lo que yo le puse es el ID del cliente. Yo le digo, oye, a ver, dentro de mi Google Sheet, yo creo una columna que se llama ID del cliente, ¿vale? Entonces, yo creé el ID del cliente y me dice el propio, ay, me dice, ok, ¿cuál es el ID? ¿A qué valor le asigno el ID? A lo mismo como la memoria, ¿ok? Y en este caso, pues yo le pongo que sea bueno, este me lo está dando, bueno, no sé por qué me lo da mal. Ahorita lo corregimos. ¿Vale? Pero bueno, entonces, el ID del cliente tiene que ser un valor único. Y otra vez, el ID en este caso es el número de teléfono. Que vean cuál es la diferencia. A pesar de que yo tengo dos columnas, una que se llama ID del cliente y otra que se llama número de teléfono, pues el ID del cliente es el valor. De hecho, esta columna se crea únicamente para el N8N. O sea, no tiene como tal valor dentro de nosotros como, o en este caso del proyecto de Google, pues sí, de Google Sheet, ¿vale? Y ya aquí tengo el mismo número, solo que sin el WhatsApp.net, o sea, el valor y sin el 521, que bueno, es el código de mi país, sin esto, o sea, ya viene limpio el número aquí, ¿vale? Pero por eso yo le digo que de hecho esto lo puede haber traído del webhook también, o de otro if, ¿vale? No, ni siquiera if, de un edit fields, perdón. ¿Vale? Pero básicamente es agarrar el número de teléfono. Y luego, la maravilla de trabajar con esto es que todas las columnas yo las dejo de esta forma, ¿vale? Obviamente podemos extraer el número el nombre completo, perdón, el número de teléfono, etcétera, etcétera, o sea, todo eso, o podemos dejar que el propio agente lo haga. Entonces, esta herramienta
tiene la capacidad de ponerle estos brillitos. Bueno, de hecho, cierto, cierto. Bueno, ponerle esto, o sea, dejar que el modelo defina qué llenar en esa columna. Yo hago eso para todas, menos para el ID del cliente. O sea, ahí sí no uso esa, porque luego se aloca y luego pone otras cosas que no. Entonces, como es un valor que siempre va a existir, que en este caso, vean, bueno, podemos usar este. Es el número de teléfono. Eh, no, aquí el propio ID, vean, va a estar usando ese, vamos, ahora sí que siempre, ¿ok? Pero todas las demás, ahora sí, ya las dejo de forma que el modelo, bueno, que la propia inteligencia artificial, que el propio agente las vaya llenando conforme considere. Entonces, y aquí ya también les voy a dar dos hacks para que mejoren todavía la eficiencia y para que le puedan ayudar al modelo, o bueno, al chat GPT. La primera es que sean claros al momento de ponerle el título a sus columnas, ¿ok? Estas obviamente son básicas, pero porque pues, también tiene relación con el prompt, pero notas adicionales o comentarios a destacar, ¿vale? O sea, como que sean específicos en lo que quieren llenar, porque también esto es como un prompt que ustedes están poniéndole directamente en Google Sheets. Entonces, si nosotros queremos que la inteligencia artificial defina cómo llenarlo, pues tenemos que ayudarle en la única información que va a estar teniendo de nosotros, que va a ser, pues en este caso, el título de su columna. ¿Ok? Y además tiene, o sea, eso es como como primera instancia. Después de ahí, podemos agregarle una descripción de qué queremos que llene en cada una de estas filas. Como de, por ejemplo, aquí yo le puedo decir todavía más. Bueno, esto ya viene, no lo tengo aquí porque ya viene trabajado en el prompt, pero si ustedes quieren ponerse todavía más específicos, ponle, llena esto con la información dependiendo de, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, pueden darle una descripción de la columna y evidentemente va a mejorar. Como se pueden dar cuenta, yo ya lo tengo pues preestablecido del prompt directamente. Y en la fase del prospecto, pues solamente me da estos, bueno, vamos, no se explaya, sí, no es tan creativo, solo es contacto inicial. Significa que este prospecto, en este caso, apenas está en los primeros mensajes, ¿ok? Interesado son personas que ya están, pues, terminaron de compartir todos sus datos en seguimiento y preparación para iniciar. Entonces, es persona que está en seguimiento, ¿vale? Y como se pueden dar cuenta, ya hay varias personas que están interesadas, incluso tenemos los que marcan no interesado, que de plano, pues dieron que no. Registro y contacto pendiente, o sea que falta, bueno, en este caso, los asesores que se le asignan, cuando entran a este Google Sheet, pues ven en qué fase está este prospecto y ya saben que, oye, pues tengo pendiente contactar a este prospecto, ¿vale? Entonces, por eso. Y estas también ya son para el propio agente, o sea, día de creación y la hora de la creación. Yo antes tenía una columna en conjunto que era fecha de registro y me daba, pero me daba este número, este timestamp, este. Entonces, evidentemente, que es más difícil leer esto o esto del día y la hora. Entonces, digo, cambié eso y por eso lo partí de esta forma. Y nuevamente, dejo que en el día de bueno, voy a borrar esta descripción, pero dejo que en el día de la creación lo define automáticamente el modelo, pues que en este caso es OpenAI, ChatGPT, la hora de creación también. ¿Vale? Y en este caso, yo no tengo puesto aquí la columna, si se pueden dar cuenta, de gerente asignado, porque eso ya lo tiene la otra herramienta. ¿Ok? Esta herramienta, y de hecho voy a volver a cargar esto sin guardar los datos para que nos aparezca esto. Vean. Ajá. Básicamente lo que hacía la versión anterior era que, por eso estaban conectadas, era que se iba a esperar
De hecho, se esperaba 5 minutos en lo que esta persona terminaba de dejar todos sus datos, ¿vale? Y este agente se encargaba de primero leer toda la fila del Google Sheet y luego actualizarla. ¿Con qué creen? Con únicamente, bueno, me lo aparece así, con únicamente el gerente asignado. O sea, lo iba intercalando, ¿vale? Bueno, no, todavía aquí no. Si la columna era par, me parece. No, no, perdón. Si todavía la persona no dejaba el ID o el número de teléfono, ¿recuerdan? No hacía nada, ¿ok? Se esperaba otra vez 5 minutos. Pero en este caso, si ya tenía, vamos, la fila ya como que de OK, pues ahora sí. Si la fila del gerente asignado es igual a Marco, que es el nombre del asesor, pues ya se iba por el lado de enviar un texto o enviar mensaje a Marco de, oye, se te asignó un lead. Y pues evidentemente si era una fila en la que el gerente asignado no era Marco, pues es para el otro. ¿Me entienden? Eso se cambió. Eso lo que les digo. Por eso se borró. Porque no, o sea, en teoría funciona bien. Pero la verdad es que esto se activaba cada vez que el propio agente quería hacer una interacción. Un mensaje, otro mensaje, otro mensaje. Entonces, llegaban veces en las que a Marco se le asignaban hasta 5 veces la misma persona. Entonces, ya práctica, o sea, en la práctica no termina de funcionar al 100, ¿vale? Entonces es por eso que lo corté, o sea, corté ese flujo y mejor agregué que el propio agente le di más contexto al prompt y le agregué la herramienta de que llamara a otro agente o a otro flujo, que básicamente es esto mismo, solamente que ya solo se va a activar y ahora sí, tiene la herramienta de solo actívate. Cuando la interacción con el prospecto termine y termines de registrar todos los datos, activa el workflow. O sea, sencillo. No hay más. ¿Vale? ¿Qué workflow? Evidentemente le doy el workflow de notificaciones. ¿Vale? Y ahora sí, ve esto mismo que ustedes ven aquí, pero puesto en otro flujo y separado para no complicar este agente. ¿Ok? Entonces, no es que no se pudiera, o sea, no es que en este caso no aplicaba para esto, ¿vale? A diferencia de, por ejemplo, este que ya estamos creando todavía más grande y más, que les digo, lo vamos a estar viendo ya en la próxima sesión, que pues es básicamente poner, bueno, no en la próxima vamos a arreglar los errores que estemos teniendo, ¿vale? Cómo solucionarlos y cómo evitar que nos pasen desde un inicio. Que les digo, realmente ya van bastante avanzados en todo esto, porque por eso lo estamos construyendo bien, desde, vamos, con bases y desde un inicio bien planteado, y así es como se evitan los errores. O sea, recuerden que el mejor momento para tapar una gotera es antes de que llueva. Entonces, de esa forma, podemos tener un flujo que nada más hay que hacerle pequeños cambios. Y bueno, ahorita vean cómo, bueno, evidentemente es algo que ha estado en construcción, muchos cambios y tal, pero la verdad es que bastantes ejecuciones son verdes, 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 ¿vale? Y la idea, y que se acuerden, espero que sí se acuerden, porque se los dejé como pendiente, que revisaran cómo estábamos, em, bueno, cómo venía esto. Y hemos venido bajando la tasa de fallos. Obviamente, esto apenas subió porque pues justamente en estos días vengo integrando lo de enviar PDFs y de hecho estoy integrando dentro de este mismo agente, o sea, este mismo que acabamos de ver, que pueda leer PDFs que envían las personas, sobre todo para la parte de créditos, ustedes saben, historial crediticio, saben, cosas de ese estilo, historiales, pues vienen en PDF y las personas pues te mandan su PDF, su archivo. Entonces, digo, te pueden decir, pero la mayoría no te dice. O sea, si tienen ahí el archivo a la mano, pues te lo van a mandar, como de, pues ahí tú léelo. ¿Me entienden? Entonces, ahí es donde estamos desarrollando esa implementación y la vamos a estar viendo en la clase 7. Julián comenta, a ver, ¿me explicas de nuevo lo de trabajar en Sheet with Document y el solo trabajar en Sheet?
Ok, sí, no, no te apures. A ver. mm, Aquí está. Vale, a ver. Trabajar con el Sheet with Document básicamente es trabajar con una hoja que hagamos acá, o sea, que vamos a tener en específico, y le damos a la gente la capacidad de que trabaje únicamente aquí, en todo lo que conlleva esto. No se va a salir de otros lados, no va a brincar de aquí, ni de acá, ni de acá. Pero por eso yo lo puse de esta forma, o sea, que solamente con una hoja dentro del documento. Pero si va a ser un agente que no sé, se encargue de dar reportes, por ejemplo, pues ahí yo le digo que, bueno, ya me borró todo, ¿verdad? Pero ya yo le digo, oye, trabaja con todo el documento y qué operación quieres que haga, que cree o que borre, ¿vale? Entonces, eh, digo, si quieres que borre, pues te va a borrar los documentos que tú le pongas. O si es crear, bueno, pues ya le dices que tiene que crear, o sea, trabajar más con la parte del título, por ejemplo, ¿vale? No sé, esto es por si hay... y estas son todas las hojas que te va a estar creando, ¿vale? Entonces, no sé, vamos a ponerle esto, por ejemplo, esto aquí, que lo defina, y te va a crear muchas hojas, de hecho, ¿vale? Bueno, documentos, más bien. Y donde queremos que bueno, el idioma, el lenguaje, ¿vale? Como quieres que trabaje. Y pues ya, o sea, básicamente te lo crea. Bueno, te digo, hay que darle un título, pero la verdad es que no es muy común. O sea, no he llegado a ejemplos donde tenga que trabajar con que la gente cree un documento, pero no sé, a lo mejor para cotizaciones, para no sé, envíos que quieras hacer a través del propio Google Sheets, pero documentos. Entonces, es un poco eso, ¿vale? Por eso se usa la de la hoja dentro del documento. Bueno, voy a volver a cargarla para que no se guarde esos cambios que hice y listo, ya está. ¿Vale? Pues, equipo, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Recuerden, ya estamos en la parte de preguntas y respuestas. Como les dije, la plantilla la van a tener ahí cuando subamos esta sesión, para que, pues listo, solo puedan importarla directo en su N8N y nada más ajusten ciertos prompts, ciertas cosas que obviamente pues, van a venir ahí. Pero listo, o sea, ya lo tienen. Ya la verdad es que no tendrían que hacer más, ni siquiera esta parte del output, de la estructura de ejemplo del output, ¿vale? Porque ya lo van a tener. Entonces, no se preocupen por eso. Por eso, de hecho, esta sesión realmente era para esto, o sea, para conectar este tipo bueno, no conectar, sino más bien entender el proceso de lo que lleva cada uno y ya tengan idea exactamente de qué mover cuando algo falla, vamos, sí, realmente qué nodos activar, desactivar y pues evidentemente la parte para potenciar a la gente, ¿ok? Bueno, creo que me faltó explicar un poco la herramienta del Think, pero recuerden, aquí es darle como que, como un recordatorio de, oye, acuérdate que tenemos que vender, oye, acuérdate que tienes que darle información valiosa al prospecto. Y le da esa segunda capa de razonamiento al propio agente, ¿vale? Evidentemente yo lo tengo, prompt para el Think. Ah, O sea, digo, claro, evidentemente puede ser largo el prompt, pero este lo puse para qué. Sí, pues creo que este es para ventas. Vean, nunca se puede inventar un precio, no se puede suponer un producto o un servicio y no se puede decir te hago un descuento, ¿vale?
Digo, nada más para que lo recuerden em, cuando nosotros le ponemos un objetivo a la gente, va a buscar cubrirlo a toda costa. Entonces, em, si, si el usuario le dice, oye, ¿me puedes hacer un descuento? Y si el agente no tiene esas reglas, pues se lo va a dar y ya los va a comprometer, ¿vale? Pero bueno, básicamente es como un recordatorio de esta herramienta del Think, ¿vale? Y pues listo. Ahora sí, equipo. Bueno, es que quería mostrarles un ejemplo bueno, ahí está, ahí está funcionando el agente, ¿vale? Pero listo, equipo. ¿Alguien tiene alguna duda, detalles, comentarios que quieran agregar? Yo los leo, los escucho si quieren abrir su micrófono. Coméntenme, ¿no? Entonces, espero haya quedado todo claro, espero les haya servido y a pesar de que vean cómo vimos realmente como que pocos bloques o pocos módulos dentro de la gente, pero que también es no digo que es lo más importante porque realmente todo es lo más importante del propio agente, em, pero es básicamente cómo se construye, cómo se tiene bien, pues ese mapeo y esa arquitectura del propio agente. ¿Ok? Y a partir de ahí, pues ahora sí, pueden construir, agregarle nuevas herramientas, así como lo vamos a ver, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, pues listo. Creo que si no tienen más dudas, creo que sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por haberse conectado. Daniela, Julián, muchísimas gracias. Qué bueno que se unieron. Voy a